I must be on. Good afternoon. Buenas tardes. I would like to begin Quisiera comenzar with simple gratitude. con un agradecimiento muy grande. Quiero agradecer al señor Castro, quiero agradecer a Bancoltex y quisiera comenzar expresando la gratitud con todos ustedes que están acá, que me han invitado para compartir con ustedes algunas de nuestros aprendizajes, de las lecciones aprendidas con respecto a cómo lograr una gran empresa y compartir eso con los líderes en Colombia que están presentes el día de hoy para poder que ustedes logren construir grandes compañías, no solamente negocios, sino grandes compañías que contribuyan vitalmente a Colombia, que contribuyan a la economía, que contribuyan a su gente. Es un privilegio para mí estar con ustedes en la tarde de hoy. Lo bueno es lo enemigo de lo grandioso, y he tenido el gran privilegio en mi carrera de 25 años trabajando en este tipo de temas, de perseguir una sola pregunta: ¿qué es lo que hace que una gran empresa florezca? ¿Y qué distingue a las personas que son líderes de una gran empresa? Es obviamente un enfoque apoyado en datos. Tenemos muchos millones de años en nuestra base de datos de lo que hemos encontrado. 6 libros hemos publicado hasta ahora, entre ellos De bueno a grandioso. Cuando preguntamos, ¿una compañía buena puede volverse una compañía grandiosa? Y hay que saber cómo. Y también mi libro Built to Last, creado para durar, que también escribí con mi colega Jerry Porles, en donde nos preguntamos cómo ciertos líderes construyen compañías con visión futuro que transcurren y que duran en el tiempo siglos. Y cómo también el libro que se llama The Mighty Fall, que también es una autoría mía, el libro es que ustedes no quieren estar, muestra cómo grandes compañías se destruyen y quedan reducidas a cero. Y nuestro último libro, Great by Choice, con mi colega Morton Hudson, que es un libro sobre florecer y surgir en el caos y cómo algunos lo logran y otros no. Ahora, es muy peligroso estudiar el éxito. Así que no solamente estudiamos el éxito, de hecho, estudiamos el contraste. Estudiamos el contraste entre el éxito y el fracaso. El contraste entre lo que dura largo tiempo y lo que colapsa. Estudiamos el contraste entre las que se vuelven grandiosas y las que se quedan solamente en buenas. Y el contraste entre los que florecen en el caos y las que no. Nuestro método es un método que mira emparejamientos históricos en los que buscamos compañías que históricamente estuvieron en el mismo lugar, misma oportunidad, mismos recursos, mismo potencial, mismas circunstancias, pero sin embargo han tenido resultados diametralmente distintos. Y eso se puede hacer varias veces y muchas veces, y inevitablemente uno llega a la conclusión que si dos compañías están basadas en las mismas circunstancias y una se vuelve grandiosa y la otra no, la respuesta no puede ser que las circunstancias fueron las que influyeron. Así que hemos tomado todo nuestro trabajo y les quiero dar un mensaje desde ya de todo lo que hemos encontrado. La gran lección, el gran mensaje es que la grandeza y construir una compañía grandiosa no es una cosa que primordialmente venga por las circunstancias. Es lo más importante acá, es un tema de elección consciente y de liderazgo efectivo. Nuestro trabajo no trata de compañías específicas que estudiamos, nuestro trabajo trata de los principios que hemos descubierto al estudiar estos grandes datos históricos, estos grandes casos históricos. Cuando los líderes realmente viven con estos principios, vemos que hay una altísima correlación entre los grandes resultados y la resiliencia en el tiempo. Pero también, cuando los líderes abandonan o no aplican estos principios, también existe una altísima correlación en el fracaso y los malos resultados. Así que después de 25 años de investigación, las personas empezaron a preguntarse cómo logramos acceso a esos principios, cómo logramos acceso a esto. Y yo pienso que las preguntas son tan poderosas como las respuestas. Así que realmente traje todos los años de trabajo a 12 preguntas. Preguntas que ustedes como líderes pueden mirar, estudiar y realmente lograr un trabajo activo. Y he organizado mi presentación del día de hoy
con esas 12 preguntas. La pregunta número 1, la pregunta que abre, la pregunta más importante. ¿Estamos dispuestos a trabajar para lograr un liderazgo nivel 5? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el factor X del gran liderazgo? Una cosa que nosotros sabemos es que el factor X del gran liderazgo no es la personalidad. De hecho, muchos de los líderes más importantes que hemos estudiado no tenían personalidades muy fuertes, no necesariamente eran carismáticos. De pronto tenían algún problema con la carisma, no eran gente muy carismática necesariamente. Uno de mis héroes, uno de los líderes que yo más admiro, es Wendy Cobb, quien es la fundadora de Teach for America y ahora globalmente Teach for All. Y si ustedes conocen a Wendy, se van a dar cuenta que ella es muy reservada, que habla pasito, que no se le entiende muy bien, que no es muy carismática, es nerviosa cuando está enfrente de un grupo, no resalta en un público. Y sin embargo, cuando Inc. Magazine vino y me pidió mi voto a quien yo sugeriría como la emprendedora de la década, yo escogí a Wendy Cobb. Y escogí a Wendy Cobb debido a su gran historia. En 1999 tenía 21 años, no necesariamente sabía lo que quería hacer con su vida y tenía que hacer una tesis en la universidad. Así que lo que ella hizo fue una tesis en educación. Y en esa tesis ella tenía dos premisas principales. La primera premisa era que todo niño, todo en partes del mundo, sin importar su pueblo, ciudad, familia y comunidad, sin importar qué nación, cada niño del planeta Tierra, sin excepción, se merecía poder estar a los 18 años con una educación decente. Cada niño alrededor del mundo. Segunda premisa es que ella quería tener cientos de miles de jóvenes viniendo de universidades, de las principales universidades, para trabajar en los barrios, en los colegios más difíciles de los Estados Unidos, en lugares como Harlem, como The Bronx y el Delta del Mississippi. Y realmente entregar por lo menos 2 años y a veces más de sus vidas a enseñar a estas comunidades en estos barrios y regiones difíciles para lograr este sueño. Hoy en día, desde su creación, más de 30,000 miembros han trabajado en Teach for America, más de 3 millones de niños han recibido educación y Wendy está llevando la idea a nivel global con su compañía Teach for All. Pero aquí está lo realmente interesante de este tema. Cuando ustedes hablan con Wendy Cobb, cuando pasan tiempo con ella, primero que todo se dan cuenta que ella no es una persona carismática, no es una líder carismática, no es una líder de personalidad. Ella tiene una causa carismática. Y si usted tiene una causa carismática, usted tiene una misión carismática. Quiere decir que su propósito es carismático, que hay carisma en sus metas. Usted no tiene que ser un líder carismático. Y así llegamos a la pregunta del factor X, del liderazgo grandioso. En mi libro Good to Great, de lo bueno a lo grandioso, estudiamos personas, estudiamos líderes que tomaron compañías mediocres, compañías con performances muy promedio y las convirtieron en grandes compañías, en desempeños impresionantes. Es como tomar un equipo de fútbol muy normalito y volverlo un equipo de una dinastía de 15 años de campeonatos. Y al mirar eso, encontramos los líderes que lograron dicha transformación y descubrimos algo que se llama el nivel 5 de liderazgo. Lo que encontramos es que el liderazgo es una jerarquía de capacidades. Hay 5 niveles. La primera nivel es habilidades individuales, luego habilidades grupales, luego habilidades gerenciales y el nivel 4 es habilidades de liderazgo. Pero lo que encontramos es que las compañías que no lograban lo grandioso, las compañías que comparábamos que tenían líderes pero solamente llegaban hasta líderes nivel 4. Y las compañías que fueron de grande a lo grandioso tenían líderes nivel 5. Así que la diferencia entre el 5 y el 4 es lo que nosotros vemos como el factor X de lo que es el liderazgo grandioso. ¿Y qué encontramos? Fue una gran sorpresa.
La diferencia entre las 5, el factor X del gran liderazgo no es la personalidad. ¿Saben qué es? Es la humildad. De acuerdo, eso es cierto. El factor X es una humildad personal, una humildad genuina, realmente una aproximación humilde al mundo. Sin embargo, es un tipo muy especial de humildad. Es un tema de humildad, es una ambición gigantesca, pero no es una ambición como individuos. Ellos se sienten como un instrumento de una causa mayor, de una compañía mayor, de un enfoque mayor, de algo mucho que es más grande que ellos mismos, y canalizan toda su energía lejos de ellos y la transmiten a esa misión, a esa causa, a esa compañía, a liderar esa bandera, porque al final del día entonces no se trata de ellos. La esencia es que los líderes de nivel 4 son excelentes logrando que la gente los siga a ellos como personas. En cambio, los líderes nivel 5 inspiran a las personas a seguir causas, a unirse a una compañía o a ser parte de una misión. Y ahí donde recae la diferencia entre el 4 y el 5, la humildad y el deseo, la humildad y la ambición, la humildad para lograr esa causa y llevarla a buen puerto. La pregunta número 2. ¿Practicamos el principio con la gente correcta en el autobús y en los puestos que son? Así que en mi libro Good to Great buscamos que nosotros creíamos que estos líderes nivel 5 motivaran a las personas después de lograr un direccionamiento, pero no encontramos eso, encontramos totalmente lo opuesto. Lo que encontramos fue que ellos dijeron: yo no sé necesariamente hacia dónde debo llevar el autobús, pero primero que todo voy a conseguir a las personas idóneas, montarlas al bus, y la gente que esté en los puestos que son. Una vez tengo a la persona que es, en la silla que es, y la gente que no es, fuera del bus, solo en ese momento ya miraremos hacia dónde llevamos el bus. Este principio de primero consiga el recurso humano correcto, luego mire a dónde maneja el bus, esto también fue un tema que impulsó las grandes transformaciones empresariales. Y también esta noción es algo que nosotros debemos tener en un mundo caótico, porque si yo no puedo predecir el futuro, si yo no puedo predecir cómo se va a ver el mundo en unos años, si yo no puedo predecir cuáles son las tecnologías que vendrán, si yo no puedo predecir el estado de la economía a futuro, entonces si yo no puedo predecir el qué, lo más importante es escoger el correcto quién, las personas correctas que podrían realmente lidiar y ser exitosas en un ambiente difícil. Es el mejor fondo de cobertura, es la mejor defensa que pueden tener ante la incertidumbre. Si ustedes van a la montaña y no saben la montaña que les puede dar, cuál es la decisión más importante: ¿quién va a estar al otro lado de la cuerda? ¿Quién va a ser mi compañero en la escalada? Eso es lo que me cubre, eso es lo que me apoya cuando vengan los embates de la montaña. Si yo tuviera que escoger las habilidades de liderazgo más importantes de 6.000 años de historia corporativa en nuestra base de datos, la habilidad más importante es la habilidad para tomar decisiones con la mejor gente. Y seguramente es la habilidad de vida más importante, porque si ustedes lo piensan, nosotros no podemos tener una gran vida a no ser que no estemos dando nuestro tiempo o usando nuestro tiempo para hacer las cosas que amamos con la gente que amamos. Podemos hacer muchas qués con nuestra vida, pero si no estamos haciéndolo con la gente que amamos, no es una gran vida. Pero si estamos haciendo las cosas que nos gustan con la gente que nos gusta, eso es una grandiosa vida la que tendremos. La pregunta número 3. ¿Cuáles son los hechos brutales? ¿Y cómo podemos realmente vivir la paradoja Stockdale? Así que Good to Great, las transiciones de bueno a grandioso pasan como etapas. Gente disciplinada que está inmersa en pensamiento disciplinado y toma acciones disciplinadas. Las personas disciplinadas, la gente de nivel 5 en el bus que es, pero el pensamiento disciplinado comienza también con un marco poderoso de liderazgo que se llama la paradoja de Stockdale. Es una disciplina para confrontar los hechos y no perder la fe. Esa es la paradoja de Stockdale. Y ella se me volvió muy clara. El nombre lo recibe del almirante
Stockdale. Cuando lo pude conocer, era la persona militar más alto en el estado de los Estados Unidos. Fue herido en 1967, estuvo en un campo hasta el 74 cuidándose. Y yo le pregunté al admiral Stockdale, ¿cómo al almirante? ¿Usted cómo no se deprimió en este campo en el que estuvo? Él no sabía el final de la historia, él no sabía si iba a salir de este campo, él no sabía si iba a reunirse con su familia, él no sabía si en este campo que estuvo lo iban a seguir torturando de por vida. Yo sabía el final de la historia, yo sabía que él ya se había unido con su familia, yo sabía que él se había sido liberado, así que él cómo no sencillamente se entregó a la desesperanza en sus años en este campo. Y él me dijo, yo nunca capitulé, yo nunca me deprimí, porque nunca dudé de mi fe, siempre tuve fe en que yo iba a salir de esa prisión. Y además le digo otra cosa, hice que los años que estuve en ese campo fueran los años definitorios de mi vida, y que en retrospectiva yo iba a querer esos años como parte de mi ser como humano. Después le pregunté al almirante Stockdale, pero entonces, ¿quién no salió de ese campo con esa resiliencia suya? Y dijo, eso es muy fácil, fue el optimista. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo, parece que usted fuera optimista. No, yo no estaba optimista, yo sencillamente nunca perdí la fe. ¿Cuál es la diferencia? Y me dijo, vea, la diferencia es, los optimistas siempre decían, en diciembre salimos, llegará diciembre y saldremos, el próximo diciembre salimos, y el siguiente diciembre tengo optimismo en que vamos a salir. Ellos murieron con el corazón roto. Y ahí es cuando el admiral Stockdale cogió mis hombros y me dio la lección más importante y la creación de la paradoja Stockdale. Usted nunca debe confundirse, me dijo, la necesidad de la fuerza en la fe. Usted siempre debe saber que la fe al final del día lo llevará al triunfo, pero nunca confundir en eso con la disciplina para confrontar los hechos más brutales que la vida le traiga. No vamos a salir acá en diciembre. La fe y los hechos. Confronte, acepte los hechos brutales, pero no pierda la fe. Esa es la esencia, ese es el pensamiento disciplinado de la paradoja Stockton. ¿Cuáles son sus hechos brutales? ¿Y cómo tiene fe que va a poder lograr sobrepasar esos hechos brutales? Esa es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta número 4. ¿Cuál es nuestro concepto de cobertura? Hay un famoso ensayo de Isaiah Berlin sobre el zorro. Y él dice, hay dos tipos de pensadores. Es la gente que es zorro y la gente que es el cerdo. ¿Sí? Sí, hay mucha gente que se mueve, le encanta la complejidad, le encanta ese tema, pero ese es el zorro. Pero por otro lado, el cerdito solamente sabe una cosa y generalmente simplifica todo a una sola cosa. Resulta ser que cuando uno mira la construcción de las compañías y mira cómo se construyen las compañías, no necesariamente los zorros son mejores o los cerditos son mejores, pero si usted es el líder en la construcción, sencillamente, generalmente, la ventaja va a los hedgehog, va a las personas que pueden simplificar la idea. Yo conocí a un hedgehog, a un cerdito, en 1988, ¿sí? Sí, en un curso de emprendimiento en el colegio en Stanford, en Palo Alto. Y yo solamente tenía 30 años, ¿sí? Yo estaba intimidado, realmente no me sentía bien dando esta clase en Stanford y yo quería dar una clase realmente de cómo llevar un pequeño negocio a una gran compañía, pero realmente yo no sabía nada sobre eso, pero sabía que alguien podría venir y traer algo de sabiduría a mis estudiantes. Así que levanté el teléfono y llamé a Steve Jobs y le dije, Steve, ¿usted podría venir acá a Stanford a hacer una sesión con mis estudiantes sobre ser emprendedor, sobre construir grandes compañías? Y Steve siempre fue una persona muy amable, pero me dijo,
Pero usted entiende que a mí me echaron de mi compañía, ¿no? Esto es el año 88. Él había sido echado de Apple en el año 85 y estaba sencillamente afuera de Apple y nadie sabía que iba a haber un segundo acto en Apple exitoso. Eso no se sabía, que él iba a construir la compañía más valiosa del mundo. Él realmente estaba en un momento difícil, estaba realmente, como decimos, en la mitad de la nada, y él hubiera podido sencillamente volverse una persona arisca y hubiera dicho, no me interesa, voy a seguir con mis ideas, voy a salirme de Apple, voy a vender mis acciones, voy a volver una persona huraña. Pero él no hizo eso. Él vino a mi clase y lo que yo vi es a este impresionantemente persona apasionada, una persona muy inteligente. Se sentó con mis alumnos, preguntó de qué querían hablar, todos hablaron, todos llenos de energía, hablando de futuro, hablando de emprendimiento, hablando sobre creaciones futuras, y ahí habló de una idea, una simple idea, la idea del puerco espín. Mire, la idea más poderosa, el animal más eficiente en el mundo, no el poderoso. El animal más eficiente del mundo es un ser humano en una bicicleta, y el computador es una bicicleta para el cerebro. Y usted puede construir un computador 1000 veces más poderoso y póngalo en las manos de una sola persona, o por otro lado, usted puede hacer un computador 1000 veces menos poderoso, pero póngalo en las manos de 1000 personas creativas. Y eso cambiará el mundo mucho más. Piensen en ello. Eso es un pensamiento absolutamente espectacular, es una idea hermosa, y él nunca se desvió. Cuando llegó el iPhone, el iPad, los iPods y toda la extensión de los Macintosh computers, siempre es la misma idea, el mismo principio, una gran idea que lo guió durante toda su carrera. Eso es un puercoespín, un puerco. Lo que nos damos cuenta es que muchos líderes de importantes compañías tienen esa idea puercoespín, como la llamamos nosotros, y la compañía tiene un concepto puercoespín. El concepto puercoespín es la intersección de tres círculos y todos se complementan. El círculo de arriba es la pasión. El concepto puercoespín tiene que hablar de su pasión, qué es lo que realmente le importa, qué es lo que lo mueve. El segundo círculo es el círculo de la estrategia, tener una estrategia muy clara alrededor de la pregunta ¿en qué podemos ser los mejores del mundo? Así que no solamente es lo que me apasiona, sino también mirar qué podemos hacer, en qué podemos ser los mejores del mundo. Y luego el tercer círculo es qué es lo que empuja nuestro motor económico. Y si podemos tener los tres, pasión, el mejor del mundo, y el motor económico, y enfocamos nuestra energía en la mitad de esos tres círculos y decimos ahí va a estar nuestra energía, en el punto en donde confluyen estos tres, en ese momento tenemos lo que llamamos el concepto puercoespín. Y ser un puercoespín no necesariamente ser el mejor. Es tener tanta claridad en lo que estamos haciendo, que somos tan relevantes, tan importantes, que si mi compañía se fuera, muriera, se acabara, dejaría un hueco imposible de llenar, que no podría ser llenado por ninguna otra organización existente en el planeta. Y cuando uno sabe la pregunta, si desapareciéramos, ¿quién nos extrañaría y por qué? Entonces uno sabe que tiene el puercoespín, si eso se cumple. Y no se trata necesariamente de ser el más grande, nunca se les olvide. Grande no quiere decir grandioso, y grandioso no quiere decir grande. Quisiera darles las siguientes tres preguntas, pero antes quiero contarles un contraste muy grande histórico de liderazgo entre dos exploradores. En octubre de 1911, dos equipos de exploradores estaban en la costa de la Antártica con la misma meta, ser los primeros exploradores de la historia de llegar al Polo Sur. Un equipo estaba liderado por el británico Robert Falcon Scott. El otro equipo estaba liderado por el explorador noruego Roald Amundsen. Recuerden que hace un tiempo, hace un ratico, hace un momento dije mismas circunstancias, mismo ambiente, mismas condiciones, mismo potencial, pero resultados diametralmente distintos. Acá tenemos una comparación histórica exacta. Están en el mismo ambiente, al mismo tiempo, mismo año, mismas metas, y ambos salieron a buscar el Polo Sur casi que el mismo día, pero los resultados fueron totalmente distintos.
Roald Amundsen, el noruego, y su equipo llegaron al Polo Sur primero y Robert Falcon Scott llegó 34 días después. Amundsen y su equipo volvieron al campamento base intactos, vivos, todo el mundo sano y salvo. Robert Falcon Scott, en contraste con el otro, y cada miembro de su equipo murió, regresando del Polo Sur, a 11 millas de una zona de campamento. ¿Por qué? ¿Por qué algunos líderes, por qué los Amundsen prevalecen en los ambientes más difíciles, más drásticos, y otros líderes, los Scotts, fallan y fracasan en lo grandioso, incluso fracasan hasta en su supervivencia, en el mismo ambiente difícil de controlar? Nuestro trabajo más reciente, Great by Choice, con mi colega Morten Hansen, nosotros estudiamos las compañías de emprendimiento que fueron de algo pequeño, vulnerable, a volverse de las compañías más grandes del mundo, 10 veces mejores que la industria, pero deliberadamente las escogimos en los ambientes más caóticos, con más inciertos, más fuera de control y las industrias más difíciles, el polo sur de los negocios. Y encontramos que los líderes que construyeron las grandes compañías en esos ambientes, comparados con los que no lo lograron, su liderazgo, sus comportamientos se mapean de forma muy parecida a lo que logró Amundsen en comparación con Robert Falcon Scott. Y esos tres comportamientos claves son tres. 1. Un fanático nivel de disciplina. 2. Una creatividad empírica. Y 3. Productividad con paranoia. Las siguientes tres preguntas tendrán que ver con esos tres comportamientos. Así que llegamos a la pregunta número 5. ¿Cómo podemos acelerar la velocidad al comprometernos aún en una marcha lenta? Así que miremos a Amundsen saliendo de la Antártica. Tuvieron dos enfoques muy distintos. Scott era muy errático, muy inconsistente. Y cuando el clima era bueno, él daba un gran salto, y cuando el clima era malo, se quedaba en su carpa, se quejaba de las condiciones y no navegaba. Amundsen, por otro lado, era mucho más consistente en su enfoque a llegar al Polo Sur, y siempre fue consistente en su progreso, en su marcha, sin dejar que las condiciones externas determinaran su movimiento. La idea de él era hacer 15 a 20 millas al día y quedarse en esas 15 a 20 millas al día, perseverar, 15 millas, 20 millas al día, como un relojito literalmente. Robert Falcon Scott, leemos su diario en el que él dice sobre una tormenta de nieve. Él dice: yo dudo que algún ser humano pueda viajar aquí, pero uno mira el diario de Roald Amundsen en condiciones muy parecidas y miren lo que escribía. Ha sido un día difícil. Las tormentas y los vientos y la nieve nos han afectado, pero sin lugar a dudas hemos llegado más cerca de nuestra meta. Resulta ser que las compañías que logran ser exitosas, los líderes que logran ser sobresalientes en un mundo fuera de control, son los que van a 20 millas. ¿A qué me refiero con esto? Tienen un mecanismo consistente de desempeño y una estrategia de logros que hacen de forma consistente y no permiten que las condiciones externas determinen si ellos logran los resultados o no. Una de las compañías que escribimos es una compañía de aparatos médicos, se llama Stryker. Y el Roald Amundsen de esa época, al comienzo, cuando la compañía empezó a crecer, dijimos, vamos a crecer nuestras utilidades. Métase en la onda primero. Vamos a crecer nuestras utilidades 20% o más, cerca al 20%, no al 40%. Queremos estar en un crecimiento modulado, pero nunca vamos a perder ese 20%. Vamos a crecer 20%, 20%, 20%, 20%, 23, 24, 25, pero siempre se ganó el 20%. Sin importar qué, por 25 años vamos a crecer al 20%. Esa es nuestra meta. Eso es lo que va a suceder. Y trabajaron a ese ritmo. Mientras tanto, otras compañías en la misma industria, con los mismos productos, mismo tamaño, misma industria, era totalmente errática.
y a veces tenían una ganancia de 300%, luego negativo 200%, igual que Scott, unos swings gigantescos inconsistentes, y cuando miramos los resultados a largo plazo, ¿qué diferencia? Striker. En comparación, la inversión fue casi 20 veces mejor. Y si uno mira la gráfica, simplemente sube y sube y sube y sube. Y la compañía con la que se estaba comparando fue hacia abajo hasta que al final simplemente desapareció de la gráfica. Ahora, esta noción de la marcha de las 20 millas no tiene que ser financiera, puede ser como Intel, una compañía que estaba haciendo una marcha de creatividad tecnológica. De nuevo, nosotros vamos a doblar la potencia de sistemas cada 20 meses, era lo que se decía. Entonces, ¿cuál es la marcha de las 20 millas que ustedes van a emprender? ¿Cuál es esa marcha de las 20 millas que ustedes van a incluir o incorporar en sus empresas? No confundan la consistencia con ser lentos. No se trata de ser lentos, se trata de ser consistentes. Si ustedes salen a una pista y corren en 60 segundos, un cuarto de milla, y lo hacen 4 veces seguidas, 60, 60, 60, 60, es consistente. No es lento, porque es un recorrido de 4 millas. Lo que yo he aprendido es que se trata de ser consistente y rápido. Es la idea de preguntarnos a nosotros mismos qué tenemos que hacer con tremenda urgencia el día de hoy para que nosotros emprendamos la marcha hoy, pero también mañana y el día siguiente y pasado mañana y el día siguiente a ese, etc. De esto se trata la disciplina de la marcha de las 20 millas. Ahora, en nuestras investigaciones, nosotros hemos subrayado ese poder diferenciador de la disciplina, pero donde realmente se empieza a mostrar es cuando traducimos esto al efecto de la rueda. Tener personas disciplinadas, con pensamientos y acciones disciplinadas, y que se quedan en esa marcha de las 20 millas el tiempo suficiente para alcanzar ese efecto de la rueda, que es empezar, tener un montón de energía que uno está utilizando para empujar esa rueda, pero después de haber utilizado toda esta energía, uno logra que la rueda gire un poquito, sin parar. Uno sigue empujando en la misma dirección y ya la rueda gira otra vez. Y sin parar, uno sigue empujando esta rueda hasta que la rueda gire otra vez, una cuarta, una octava vez, la vez número 64, 100 veces, 1000 veces. Y así es que se alcanza que esta rueda siga girando. No se trata de solamente empujarla una vez, se trata de un efecto compuesto acumulado. Y de esto se trata el efecto de la rueda, de las personas disciplinadas, con una mente disciplinada, de acciones disciplinadas a lo largo del tiempo. La característica principal de la mediocridad no es la falta de ganas para cambiar. La característica principal de la mediocridad es una inconsistencia crónica. Y nosotros vemos una consistencia impresionante en esta rueda en cualquier empresa exitosa. Pero por supuesto la disciplina por sí misma no es suficiente. Nosotros también tenemos que crear. Y eso nos trae a la pregunta número 6. ¿Dónde deberíamos hacer nuestras apuestas? Con base en el principio de primero disparar balas y luego balas de cañón. Pero tiene mucho que ver con la pregunta de la innovación. ¿Cuál es el rol de la innovación? Y resulta que el diferenciador clave no es la cantidad de innovación que haya. Se trata realmente de qué tan bien innovan las compañías. Si las compañías innovan de una manera distinta, la clave real es tener esa habilidad de escalar la innovación, de que haya escalabilidad, de que la innovación crezca mediante la validación empírica de lo que realmente funciona. Y luego hacer unas grandes apuestas en lo que ustedes ya saben que va a funcionar. Eso es lo que llamamos disparar balas y luego disparar balas de cañón. Imagínense que ustedes tienen un barco que se les va acercando y ustedes tienen pólvora
cierta cantidad de pólvora y ustedes toman toda la pólvora que tienen, la disparan mediante un cañón y falla. Y luego ustedes voltean a mirar y ya no tienen pólvora. Entonces ahí es cuando tienen problemas. Pero imaginen en cambio que hay disciplina en este barco. Ustedes empiezan primero a disparar balas, fallan, toman otra, fallan pero se acercan más y ahora la vuelven a disparar y ya solo están a 10 grados de apuntarle, de darle al barco y luego ya en la quinta le dan al barco. Y ahora que ya han logrado calibrar esa dirección del disparo, ahora sí cogen toda su pólvora, la meten en un gran cañón y disparan justo en esa misma dirección que ya han calibrado. Y ahí sí le van a dar al barco. Lo que nosotros hemos encontrado es que en un ambiente incierto, la manera como las compañías se meten en problemas es porque o no disparan suficientes balas, no descubren cosas nuevas que puedan funcionar, o disparan toda la pólvora que tienen, o una vez que ya tienen esa dirección calibrada en la que deben disparar, son muy tímidas y no hacen sus apuestas con toda la pólvora que tienen una vez ya han calibrado la dirección. A eso me refiero cuando digo primero disparemos balas y luego disparemos balas de cañón con la dirección calibrada. Robert Falcon Scott, parte de la forma como él se metió en problemas es porque él disparó balas de cañón sin calibrar. ¿A dónde las dirigió? A una nueva tecnología en 1911, eran unas especies de aparatos para los tractores, y el problema fue que él no tenía una validación empírica, no sabía que eso realmente iba a funcionar en su contexto. ¿Qué pasó? El motor se rompió y luego tuvieron que usar ponis. Y los ponis en medio de la nieve se murieron todos, tuvieron que utilizar hombres que jalaran el vehículo en medio del Ártico. ¿Por qué? Porque él disparó una bala de cañón sin haberla calibrado antes. Pregunta número 7. Recuerden lo que dije sobre estos comportamientos separados, los Armstrong de los Scott, la disciplina fanática, la creatividad empírica, esas son las balas de cañón, la disciplina fanática, esa marcha de las 20 millas y la rueda, y también la paranoia productiva. Entonces, la pregunta número 7 nos habla de si nosotros mostramos algunas señales de cómo son esas grandes caídas, es decir, nosotros tenemos suficiente paranoia productiva. En el libro How the Mighty Fall, Cómo caen los poderosos, es un libro que trata sobre el fracaso más que sobre el éxito, esencialmente, pero es un libro que a mí me gusta mucho porque yo creo que uno aprende mucho al estudiar el fracaso. Entonces, la pregunta central del libro es cómo caen las grandes empresas. Y a mí me intrigó mucho la pregunta porque muchas de las grandes empresas a lo largo de la historia, empresas que uno pensaría nunca van a caer, ellas mismas se buscaron su propia destrucción. Entonces, nuestra labor es entender cómo llegó a ocurrir esto. Y encontramos que ocurre a lo largo de un proceso por etapas, casi como una enfermedad. No voy a mencionar todas las etapas, pero la etapa en la que comienza es en la antítesis del líder del nivel 5. El nivel 1 es la arrogancia, porque el éxito nos lleva al fracaso, pero el éxito aparejado de la arrogancia sí lleva al fracaso. O lo que el profesor James Rufus Spears definió como una arrogancia descarada, que provoca sufrimiento en los inocentes. Esos arrogantes descarados, que no pueden producir potencia con excelencia al mismo tiempo. Entonces, nos hacen creer que nuestro éxito pasado nos da derecho a tener éxito en el futuro, y eso es esa arrogancia descarada de creer que como nosotros somos los buenos, que como nosotros tenemos esos valores correctos y ese propósito, y como nosotros somos personas honradas, y espero que lo seamos, pero es esa arrogancia de creer que debido a que nuestras intenciones son buenas, por lo tanto todas nuestras decisiones son sabias. Eso es la arrogancia descarada, y no
olviden que las malas decisiones, con buenas intenciones, siguen siendo malas decisiones. Y lo que nosotros encontramos es que cuanto más exitoso uno se vuelva, tanto más paranoicamente productivo hay que ser. Hay que tener esa paranoia productiva a nivel muy profundo, porque de pronto el mundo ha sido más gentil con nosotros de lo que merecemos. De pronto nosotros no hemos llegado a ese punto en el que se expongan nuestras debilidades, así que hay que asegurarse de que tenemos esa amortiguación para cuando nuestras debilidades salgan a la luz. Es muy interesante que Armstrong y Scott, los dos calcularon la cantidad de provisiones que necesitaban en sus barcos a la hora de atravesar la llanura ártica. Pero Scott multiplicó la cantidad de sus provisiones por 3. Él puso 3 veces más provisiones de las que creía que iba a necesitar. ¿Por qué? Él quería tener ese posible colchón, estar preparado para los imprevistos y asegurarse de que iba a tener lo suficiente para regresar. En cambio, Scott no tenía lo suficiente. Y cuando uno está dirigiendo una organización hay que pensar en esas provisiones como si fuera efectivo o acceso al capital. Uno quiere tener más del que uno cree que va a necesitar. ¿Por qué? Porque de pronto algún día uno puede estar en medio de esa llanura ártica y si uno no tiene esas provisiones adicionales, cuando llegue la tormenta de nieve, uno no va a tener provisiones suficientes y así es como funciona la paranoia productiva. Pregunta número 8. Ahora vayamos de cómo caen los poderosos a cómo lograr que las cosas duren. Entonces, en este mundo de cambios de destrucción creativa, para citar al economista Colton Peter, ¿cómo hacer que las cosas duren? Una de las claves reside en esta pregunta, en la pregunta número 8. ¿Nosotros estamos realmente construyendo o simplemente analizando o midiendo el tiempo? Entonces, en las organizaciones, ellos no simplemente miden el tiempo, ellos construyen esos relojes que pueden darles la hora, incluso si ellos no están ahí para leer el reloj. Si las organizaciones dependieran de ellos, ellos fallarían como líderes. Entonces, para aquellos de ustedes que son líderes de emprendimiento, déjenme retarlos con algo. Si la compañía de ustedes, si su organización no puede ser grandiosa sin ustedes, significa que todavía no es una organización verdaderamente grandiosa. Aquellos que construyen grandes compañías se construyen dentro de una gran cultura y no actúan como un genio solitario que tiene ayuda de otras personas. Ellos entienden que la cultura no apoya la estrategia, la cultura no apoya el genio. La cultura es la estrategia, no la apoya, la es. La cultura es el genio, la cultura es la estrategia. ¿Qué tipo de cultura? Y eso me lleva a la pregunta número 9. ¿Abrazamos o aceptamos apasionadamente el genio o no? Especialmente la dinámica de mantener la parte nuclear y estimular el progreso de la empresa, por supuesto. Entonces, que las cosas duren. En Jerry Plus y yo, en ese libro, encontramos que los grandes líderes aceptan el genio en vez de la tiranía. Ellos siempre están buscando A y B al tiempo, en vez de tener que escoger entre A y B. Dense cuenta de que la combinación I, ¿cierto? Tenemos muchas combinaciones. Acuérdense de la humildad más disposición, humildad más ambición. Es el genio de tener I, de tener combinaciones, es construir grandes lugares para trabajar y tener la gente equivocada que se baje del bus. Tener un buen bus, pero bajar la gente equivocada. Tenemos que retener lo bueno. Es el stockpile, la paradoja de el stockpile. Tienen que ser el mejor, tener determinantes económicos, tener el concepto del puercoespín, tener
tener construcción de largo plazo, la creatividad y disciplina, creatividad más disciplina, las balas y balas de cañón, acuérdense, balas pequeñas, balas de cañón. Tenemos la productividad, la paranoia productiva, y lo que vemos es que el I, en cualquier compañía, de cualquier sector de la industria, para ser exitosa, piensen como en el yin yang, el símbolo del yin yang. En un lado es preservar o mantener el núcleo, la parte central, y en el otro es estimular el progreso. Y para poder hacer que las cosas duren, tienen que hacer las mismas cosas, tienen que hacer las dos cosas al tiempo: preservar el núcleo y estimular el progreso. En el núcleo, en la parte central, hay principios, hay valores corporativos, hay esos ideales que ustedes quieren inspirar. Así sea muy complicado mantenerse con esos valores, porque no se trata solamente de lo que ustedes hacen, últimamente es lo que ustedes representan. Si ustedes pierden los valores, ustedes pierden el alma, el espíritu de la empresa. Si pierden el espíritu, pierden todo. Tienen que mantenerse en ese núcleo, tienen que abrazar ese núcleo y mantenerse. Y por el otro lado, tienen que estimular el progreso, tienen que estimular el cambio, tienen que estimular la innovación, tienen que estimular el progreso. Y en este núcleo tenemos la noción del propósito. Es como esa estrella que nos guía, esa estrella que nosotros estamos persiguiendo, pero para estimular el progreso tenemos que empujarnos un poquitico más, tratar como de caminar, ir más allá para poder llegar a esa estrella. Tienen que tener metas totalmente audaces, grandes, robustas. Entonces tienen que mantener el núcleo y, de nuevo, tienen que estimular el progreso con metas robustas, ambiciosas. Y esto me lleva a la pregunta número 10. ¿Qué es el BHAG? Es el Big Hairy Audacious Goal. Es la meta audaz. Big Hairy Audacious Goal. Es una sigla en inglés. Son metas robustas, audaces, arriesgadas. Vemos que las empresas audaces, las empresas que son exitosas, tienen este tipo de metas, de objetivos. No solamente es tener estas misiones de valor, estas visiones, tener los objetivos robustos, los objetivos ambiciosos en todas las familias, en todos los barrios. Fíjense en esto, en todas las ciudades, en cualquier país, en cualquiera. Tenemos que tener objetivos totalmente ambiciosos. Para poder ponerse en la línea de partida, tenemos que tener esos objetivos totalmente ambiciosos, robustos. ¿Cuáles son esos? Preguntémonos, ¿cuáles son los dispositivos que cambian nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros en el bolsillo? Tenemos computadores en todos los escritorios. Queremos, en el 707, queremos, no sé, llevar el mundo al siguiente paso. Queremos ser los primeros en llegar al Polo Sur. Queremos ser los primeros en escalar el Capitán o el North Face del Everest. No sé, queremos ser los primeros en hacer algo absolutamente ambicioso para poder galvanizar el mundo, para que la empresa pues sea la primera en llegar a algún objetivo, y queremos ser los mejores en el mundo en hacer algo. Y para poder hacerlo, ustedes tienen que ser los mejores. ¿Y eso qué nos lleva? A estimular el progreso. El poder de esto es que genera momentum, genera progreso, los pone en movimiento, los galvaniza, hace que las mejores personas se involucren en sus proyectos. Durante las últimas décadas he tenido el privilegio, absoluto privilegio, de aprender directamente, de la observación directa de Jorge Paulo Lemann, que es un hombre en Brasil, es un empresario brasilero, empezó en Brasil y cogió una empresa y la convirtió en uno de los bancos de inversión, de las bancas de inversión más exitosas de Brasil. Y de ahí dijeron, bueno, vamos a empezar, en vez de invertir solamente, lo que hicieron fue comprar otras empresas, absorber otras empresas, infundían esas otras empresas con su cultura corporativa. Entonces empezaron a expandirse en otros sectores, en la empresa cervecera, y luego terminaron comprando Anheuser-Busch en Estados Unidos. Entonces imagínense esta historia de éxito, y simplemente era infundir la cultura corporativa en las empresas que iban comprando. Entonces se convirtió básicamente en el Warren Buffett brasilero. Cuando fueron a comprar Anheuser-Busch, y Jorge Paulo me dijo, no sé, siento que usted está un poquitico nervioso por esto que estamos haciendo. Sí, por supuesto, es una adquisición de billones de dólares, esto es un paso inmenso, espero que sepa lo que está haciendo. Y parte de mi trabajo es asegurarme que usted no termina haciendo algo absolutamente loco, salido de la realidad. Dice, sí, perfecto, pero déjeme explicarle algo, usted no entiende mi problema. Y luego Jorge Paulo me dijo, tengo demasiadas personas fantásticas, tengo un montón de jóvenes, de líderes jóvenes, y tengo que darles algo que hacer, tengo que retarlos con algo real. Y ahí es cuando yo dije, entiendo. Nunca subestimen el poder del momentum
de desplegar a las personas adecuadas con los retos adecuados, darle los retos adecuados a las personas adecuadas. Este es como un pistón de un motor, ¿cierto? Y en un lado de un pistón está la gente adecuada. En el otro lado del pistón, para que se mueva bien, es darle las tareas adecuadas y luego empiezan a hacer lo mismo. ¿Por qué? Ya tiene gente buena, ahora tiene que darle un reto suficientemente grande para que solucionen. ¿Y esto qué significa? El reto que les trae, la necesidad de tener más gente. Y luego esta gente, más retos. Y es un pistón de un motor que va hacia adelante y hacia atrás. De nuevo se los digo, gran gente, retos grandes, gran personas idóneas, y así sucesivamente. ¿Eso qué es? Entonces, volvemos a nuestros and. El y, las sumas, es mantener el núcleo, mantenerse en la parte misional, pero también estimular el progreso. Es lo mismo. Cuando tenemos estas metas robustas, tienen como este momentum, automomentum, y es cuando no sabemos qué tanto hemos logrado. La pregunta importante es, ¿qué podemos lograr en el futuro? No nos concentremos en lo que hemos logrado hasta este punto. Es from good to great, acuérdense. Lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar más lejos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahorita puede ser relativamente bueno comparado con lo que vamos a hacer al futuro, pero lo interesante aquí es que esto refuerza la idea de que ser grandioso es un proceso dinámico inherente a las compañías. Esto no es una meta. From good to great es como un proceso, y para poder ser built to last, que las cosas duren y tengan perpetuidad en el tiempo, tiene que ser good to great, de bueno a grandioso, escalar una montaña, escalar otra montaña, un objetivo ambicioso, y así sucesivamente. Nunca paren. En el momento en que nosotros nos vemos a nosotros mismos como grandiosos, empieza nuestro declive, nuestra debacle hacia la mediocridad. Ahí arranca cuando decimos, oiga, es que somos grandiosos, cuando no lo creemos. Pregunta 11. ¿Cómo podemos maximizar nuestro retorno en no ROI, no retorno de inversión, nuestro retorno en suerte, nuestro retorno de la suerte? Correcto, te lo estoy diciendo bien, retorno en la suerte. Nosotros nos damos cuenta que los líderes más exitosos, los líderes que terminamos leyendo y estudiantes, ellos piensan que tuvieron suerte. Ellos siempre dicen, tuvimos suerte en el proceso. Ellos le dan el crédito a la suerte. Y pienso que esta es una forma de humildad al final del día. Esta es una manera de mostrar paranoia productiva. Porque si ustedes se vuelven muy exitosos, si ustedes se creen muy exitosos, pero si ustedes igual le dan crédito a la suerte en alguna medida, o tienen la preocupación de miércoles, ojalá de pronto algún día la suerte se me acaba. Eso les da más disciplina, eso les da como esa paranoia productiva para poderse proteger de ese día que de pronto la suerte los abandone, ¿correcto? Es darle crédito a la suerte un poquitico. Aquí está lo interesante. Es como, esta gente está jugando un truco, se está como engañando la mente, está jugando un truco mental bastante complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, Morten Henson y yo en el libro Great by Choice resolvimos lo siguiente, fueron años, pero entendimos cómo estudiar la suerte para poder definir la suerte, estudiarla, cuantificarla y hacernos una pregunta muy sencilla, una pregunta simple. ¿Los grandes ganadores son más suertudos o no? Anderson tuvo más suerte que Scott. Intel tuvo más suerte que otra empresa, que la competencia, y lo que encontramos fue que no tenían más suerte. Cuando hicimos la matemática no tenían más suerte. No tuvieron más mala suerte. No es que la suerte les haya llegado antes o no, es que le estaban dando crédito a la suerte. Realmente le dieron crédito. Fue el ROL, es el retorno en suerte. En vez del retorno en inversión, es la suerte que les llegó. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con esa suerte, entre comillas. No es buena suerte, no es mala suerte, es la suerte en mayor o menor medida que nos llegue. ¿Qué vamos a hacer con esa suerte? Si somos suertudos, ¿qué vamos a hacer con ese hecho de que somos suertudos? ¿Lo vamos a capitalizar o no? Hay una pregunta que me gusta hacer a los líderes jóvenes. Pienso hacia atrás, no sé, Steve Jobs en 1988 y lo llamé y le dije, oiga, ¿puede venir a mi clase? Y lo hizo, realmente lo hizo, de una manera muy agraciada, pero en ese momento nadie sabía que el retorno en suerte de 1977
En 1977 ellos iban a editar un nuevo sistema operativo que ellos tenían, y luego nadie en ese momento sabía que Apple iba a necesitar resucitar de las cenizas, porque acuérdense que habían caído como en esta debacle y nadie pensaba que iban a poderlo arreglar, iban a venderlo realmente a otra empresa, y nadie se imaginó que iban a crear una oportunidad para un sistema operativo que básicamente terminó siendo la empresa más valiosa del mundo, que Steve Jobs la aprovechó. Nadie sabía eso en ese momento. Él no tenía suerte, o sea, eso no fue suerte en 1997, pero esa suerte no hubiera significado nada si él hubiera renunciado a esa oportunidad. Si en 1992 o 1993 él hubiera abandonado su puercoespín, si hubiera dejado de moverse hacia adelante, de rodar hacia adelante. ¿Por qué? Porque es que la suerte favorece a los persistentes. La suerte favorece a los persistentes. Jobs no hubiera sido exitoso si no hubiera aprovechado esa suerte. Los exitosos son los que se quedan ahí en el juego, no se rinden en la mitad del partido. Algunas veces te están jugando, imagínense esto como si fuera póker. Les dan unas cartas pésimas, pero a veces nos dan unas cartas maravillosas. Pero con un buen juego igual pueden perder. Con una buena mano ustedes pueden perder. Pero si ustedes ven el trayecto como una serie de distintas manos, que pueden ser buenas o pueden ser manos, pero ustedes lo que tienen que hacer es que jugarse la mejor mano, hacer lo mejor con la mano que les llega, con lo que les da el croupier. ¿Por qué? Porque podemos tener una mano que es pésima y nosotros decimos, ¿sabe qué? Me retiro. Lo que importa al final del día es que también jueguen cada una de las manos en la trayectoria completa. Que también juegan esta mano, que también juegan la siguiente mano y que también juegan la siguiente mano. Hasta que no haya más manos, hasta que no tengan más cartas, no tengan más jugadas. Hasta que no tengan ninguna empresa exitosa, se trata de una sola mano. Es una serie de manos. Acuérdense, de nuevo se los digo, la suerte favorece a los persistentes. Así que una pregunta natural que surge, orgánica, es ¿qué hacer? Los líderes de negocios, pregúntense, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, cojan estas 12 preguntas e involucren a sus equipos, involúcrense ustedes con sus equipos y empiezan a preguntarse cómo estamos haciendo nosotros para poner en práctica estas ideas. Yo sí siento con todos mis años de experimentación y de investigación en que si ustedes se involucran en la respuesta correcta de estas preguntas y las hacen bien, van a construir una empresa mucho más exitosa, se los garantizo. Esto lo posteamos en nuestra página web. Es jimcollins.com, está ahí para que ustedes la usen, simplemente vayan, descarguen las preguntas, descarguen el formato y sencillamente miren ahí el link, se llama Jim's 12 Questions, las 12 preguntas de Jim. Obviamente no les he dado las 12 preguntas. La pregunta número 12. La pregunta número 12 es, ¿qué hacemos? ¿Tienen una lista de cosas por hacer? En inglés, to-do list. Las cosas por hacer. ¿Tienen una lista de cosas para dejar de hacer? Porque es importante saber qué hacer y qué dejar de hacer. Porque tenemos que la disciplina para hacer algunas cosas, pero la misma disciplina para dejar de hacer otras cosas. Es igual de importante. Así que la pregunta número 12 va así. ¿Qué tenemos que incluir en nuestra lista de cosas por dejar de hacer? Cosas por dejar de hacer. Quisiera ahora concluir mi presentación para que ya el señor Castro se una a mi conversación. Y quisiera comenzar compartiendo una historia de un mentor que yo tuve, Peter Drucker. Fue un pensador de la gerencia del siglo XX. Tuve la suerte de interactuar con el Dr. Drucker. Fue un momento pivotal donde yo pivoté en mi vida porque yo empecé a analizar mi trayectoria de emprendimiento. Esto fue en California, donde este sabio vivía. Entonces este sabio que yo fui a visitar y terminé yendo a almorzar con este sabio y estábamos almorzando y pedimos una copa de vino rojo y un espresso, y se los tomó de una, ¿no? La copa de vino de una y el espresso Brun de una. ¿Y se acuerdan al principio que
el que hablamos anteriormente, que es mantener el núcleo y estimular el progreso. Ahí lo vi en carne propia, el principio cuando se mandó el vino y el café. Entonces, ¿cuáles son los 26 libros de los cuales está más orgulloso? El próximo que voy a escribir. Y escribió 10 más después de que yo le hice esa pregunta. Le pregunté por los 26 libros y él me dijo, el que más me enorgullece es el próximo. ¿Y eso qué significaba para mí? Que él nunca se iba a detener, él nunca iba a parar de ser útil para el mundo. Y esto fue útil para mí por lo siguiente, porque cuando yo estaba, al final del día, cuando yo estaba ahí hablando con el Dr. Drucker, y él me dijo, tengo una pregunta, le quiero hacer una pregunta. Jim, se me ocurre que usted pasa demasiado de su tiempo preocupándose si va a sobrevivir. Y él me dijo, usted probablemente, fresco que usted va a sobrevivir. Y desperdicia mucho tiempo pensando si va a ser exitoso o no. Y el tipo me dijo, ¿sabe qué? Fresco, va a ser exitoso. Y luego este sabio californiano Peter Drucker dijo, estas son las preguntas equivocadas. Le tengo la pregunta correcta. ¿Cómo puede ser útil? Esa es la pregunta que tiene que hacer este gran profesor que le cambia la vida en 30 segundos con una pregunta. Voy a cerrar con esa idea y lo cierro con esa idea por una razón real. Yo creo que la gente que construye grandes empresas en economías emergentes, grandes compañías que crean empleo, que generan valor, que generan los trenes del desarrollo, los motores del desarrollo en economías emergentes, empresas de países y que están lideradas por personas que escogen hacer una diferencia y construir país, cambiar el país en el que viven, esas economías emergentes, cambiarlas. Eso es de gran utilidad. Eso es ser útil. Así que bien. Ahora vamos a pivotear a Mr. Castro para que él se involucre en una conversación.